bajamos el tono, cambiamos, nos ponemos ahora un poco más serios porque tenemos para abordar lo que fue la sesión del pasado miércoles en Diputados, cuando se aprobó la reforma de la ley de glaciares. Esto, bueno, entre otras cuestiones, y que ahora vamos a profundizar un poco, redefine lo que tiene que ver con la zona de protección ambiental sobre los glaciares y lo que son las zonas periglaciales, y le da le da autonomía a las provincias para que ellos puedan legislar sobre cuál es justamente esta área periglaciar. Para hablar sobre esto, para profundizar un poco más, estamos en comunicación con Tamara Basteiro, que es secretaria de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes, gracias por atendernos. Elías y el resto del equipo de la Unión te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elías, y a todos. ¿Cómo andan por ahí? Hola, ¿cómo va, Tamara? Bueno, muy Tamara, bien. Ahí, para empezar, primero, ¿cómo evalúas lo que pasó el pasado miércoles con la reforma de la ley? ¿Y qué crees, qué paraguas abre esto para lo que viene? Bueno, en principio mucha tristeza, mucha indignación. La verdad es que fue una ley que primero obtuvo una media sanción, una modificación de una ley de presupuestos mínimos, ¿no? Que es lo más importante para decir. Digo, primero, ¿qué es una ley de presupuestos mínimos? Bueno, una ley de presupuestos mínimos es una ley que establece un piso común para todas las provincias en relación a los temas ambientales. En este caso, a la protección del ambiente glaciar y periglaciar. Primero, en la Cámara de Senadores obtuvo una media sanción sin tener ninguna instancia de participación, de buenas a primeras, con un dictamen que hicieron de manera muy rápida y lo metieron en el recinto. Luego fue a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se habilitó una audiencia o un simulacro, en realidad después terminó siendo un simulacro de audiencia pública, sí, donde se anotaron más de 100.000 personas y solo participó el 0,2% de la gente que se anotó para poder expresar su posición o sus inquietudes respecto a esta modificación. Y bueno, y después entró al recinto y obtuvo los votos para que esta ley pueda ser modificada. Entonces, primero, digamos, para nosotros era una ley que no tenía que ser modificada, es una ley que está vigente, la modifican bajo la falsa dicotomía, ¿no?, de que las cuestiones ambientales interfieren con la producción y que entonces la ley así como estaba no favorecía las inversiones mineras principalmente, cosa que es mentira, porque entre el 2010 y ahora las inversiones mineras crecieron en más de un 50%, entonces no podemos decir que esa ley prohíbe la actividad minera, porque si no, no hubiera crecido, ¿no? Esa actividad y que protege además un ambiente muy específico, que estamos hablando de un recurso estratégico como el agua, ¿no? No estamos hablando de un recurso o de un bien común natural, como nos gusta llamarlo a nosotras, que no tiene nada que ver con la vida, sino más bien todo lo contrario. Así que, bueno, ahora se abre un escenario nuevo, ya se fueron presentando algunas demandas, se están trabajando algunas demandas obviamente en la justicia por la inconstitucionalidad de la ley. Nosotros creemos que la ley es inconstitucional, la modificación, ¿no?, de la ley es inconstitucional, así que bueno, habrá que ver ahora qué camino recorre en ese sentido. Bien, ahora metiéndonos puntualmente en esta reforma de la ley, y que lo que hace es darles a las provincias la potestad de limitar cuál es un ambiente periglaciar, ¿no? Corregime si no es así. Digo, ¿qué cuestiones? Primero, ¿qué es el concepto de un ambiente periglaciar? Y qué puede llegar a implicar, ¿no? Que algo que está protegido por la ley que ahora se reformó de repente deje de estarlo. Exacto, bueno, la ley que teníamos vigente hasta hace 48 horas era una ley que había, con la sanción de la ley se realizó un inventario de humedales, un inventario de glaciares, perdón, del ambiente glaciar y periglaciar. El ambiente periglaciar es aquel ambiente que rodea, digamos, al ambiente glaciar y que tiene también una función hídrica y de preservación hídrica importante, que regula las cuencas de agua. O sea, pensemos que hay mapeados por el IANIGLA, que es un instituto de mucho prestigio del CONICET, que fue el encargado de hacer este inventario de humedales de glaciares, con técnicos muy prestigiosos, mapeó más de 16.000 glaciares, ¿no? Claro. El sistema científico nacional, ¿no? Un funcionaria que definía si ese ambiente tenía o no una importancia estratégica en términos de la preservación del recurso hídrico. Bueno, hoy la modificación de la ley corre a IANIGLA de ese rol fundamental que tenía, que estaba basado en ciencia, en método, ¿no?, en una evidencia,
en salidas al territorio, en utilización de métodos, por supuesto, científicos y satelitales para definir cuáles eran glaciares y ambientes periglaciares que debían ser conservados, y pone en manos de las autoridades provinciales esta definición. Bien. Esto lo que hace es generar un proceso que nosotros llamamos de dumping ambiental, digamos, empieza a haber una competencia de las provincias de alguna manera para atraer esos recursos o esas divisas o esas inversiones, que además sabemos que esto viene obviamente de la mano con un pedido específico del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos también de flexibilizar, ¿no?, nuestras normas ambientales para poder hacerse de esos bienes comunes naturales. Sin ir más lejos, y esto también es importante decirlo, que tal vez muchos no lo saben, no solo se aprobó esa modificación de la ley de glaciares, sino que el mismo día en el que estaba siendo tratada en la Cámara de Diputados, en el Senado, Sturzenegger presentaba una reforma, otra reforma más, que modifica artículos de la Ley de Tierras, que es aquella que prohíbe, digamos, la compra de tierras en manos extranjeras en más de un 15% de nuestro territorio nacional, y una modificatoria también de la Ley de Fuegos, que también es una ley muy importante, digamos, una ley de presupuestos mínimos ambientales también muy importante. Entonces, digo, no es solamente, o sea, o esta modificación que hacen, bueno, tiene que ver con una serie de acciones, de modificaciones y de cambio de legislación que quieren hacer, y que bueno, que de alguna manera lo que busca justamente es que nuestros bienes comunes naturales, nuestro país tiene muchos y muy importantes para el desarrollo del mundo, digamos, pero de nuestro país en particular, bueno, poder habilitárselos a manos extranjeras o a pequeños intereses, digamos, y no que estén a disposición de mejorar la calidad de vida de la gente, que al fin y al cabo es eso. O sea, pensemos que el ambiente glaciar y periglaciar, que está protegido por esta norma, lo que hace es generar recurso hídrico y abastece a más del 70% de la población de nuestro país, ¿no? Y además, uno cuando piensa en un glaciar que está en una provincia, no solo lo que se hace en esa provincia afecta a esa provincia o esa población local que rodea, si querés, al ambiente glaciar y periglaciar. Hay cuencas que recorren muchas provincias, que son interjurisdiccionales. Entonces, en ese sentido también, por eso también es un tema federal, por eso hay una ley de presupuestos mínimos, y por eso no está bueno que una provincia defina sobre el recurso hídrico de otras provincias cuenca abajo, por ejemplo. Tamara, vos, bueno, te está hablando Débora, ¿cómo andás? Vos sabés que todo bien. Me pasa esto de que hay un montón de gente que hasta el día de hoy no está informada respecto al medio ambiente. En su momento, cuando estábamos en el colegio, cuando éramos chicos, nos iban explicando. Hoy en día se pone en tela de juicio hasta los métodos científicos de investigación, como diciendo, no, bueno, porque esto y lo otro. Imagínate que el presidente niega la crisis climática y dice que no existe, digamos, ¿no? ¿Cómo sobra evidencia científica nacional e internacional que así lo demuestra? Exacto, entonces me parece también como una dicotomía, ¿no? Siento que por ahí hay falta de información porque la gente no se quiere informar. Desde la subsecretaría, de la secretaría, ¿qué es lo que se hace justamente para que la gente empiece a informarse de esto? Porque hay mucha gente que no le dio mucha importancia hasta que tenés que salir a explicar lo que es justamente que se ponga en peligro nuestros glaciares. Bueno, en principio el rol de los medios de comunicación y de ustedes es central para que esa información pueda llegar de manera clara y concisa a los ciudadanos y las ciudadanas. El caso, en este punto, digo, ahí hay algo importante que pasó con la audiencia. Cuando se habilitó la audiencia pública, más de 100.000 personas de todo el país se anotaron para participar. Con lo cual es un tema que a la población la conmueve, le toca y le preocupa, porque si no, no hubiera tenido esa respuesta. De hecho, fue una respuesta que no se esperó el Ejecutivo, digamos, de alguna manera, y también las autoridades de la Comisión. Por eso tuvieron que hacer un recorte, y la audiencia no fue realizada en los términos en los que prevé, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. O sea, estoy diciendo que solamente se participó el 0,3% de la gente que estaba anotada, se pusieron sobre la mesa y oradores que ni siquiera estaban anotados, pero que ellos querían que vayan a defender el proyecto de modificación y que defiendan los intereses mineros, y subieron, por ejemplo, algunas personas que no estaban anotadas en la audiencia, otras que estaban ahí, que las habían habilitado para entrar al lugar donde se desarrollaba la audiencia, después no la dejaron hablar. Entonces, son temas cuando los hacemos llegar, cuando los hacemos conocer y los acercamos a la población, que realmente a la población le importan y que quiere tener voz y voto y participación, porque son temas que tienen que ver con el desarrollo de las generaciones futuras también, ¿no? Nuestros pibes, nuestras pibas. Estamos hablando de agua, estamos hablando, no sé,
en el caso, por ejemplo, de la ley de bosques, de ciertas modificaciones que se quieren hacer, de territorios que se pueden quemar, ¿no? Eso tiene una afectación no solo para el desarrollo común de la vida, sino también para la producción. Se ven afectados muchos productores cuando estamos modificando estas normas. Entonces, realmente es un tema, o por lo menos con la modificación de la ley de glaciares, vimos que hubo una voluntad popular de participar y de involucrarse, que después, por supuesto, fue cercenada y no dejaron que eso suceda, pero bueno, me parece que hay que seguir trabajando en cuestiones de educación ambiental. Los pibes, las pibas, los jóvenes toman este tema como un tema de interés. Hay muchas organizaciones ambientales juveniles que se están acercando, muchos espacios también de militancia política, social, organizaciones de la sociedad civil, que ven estos temas como temas para poder generar una acción concreta. Y bueno, y nosotras desde el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, cuando se creó el ministerio, se creó una dirección provincial de educación ambiental y participación. En esa dirección se hacen capacitaciones docentes, trabajamos con educación, con el Ministerio de Educación de la provincia, para que esas capacitaciones puedan dar puntaje. Generamos un montón de materiales educativos para los docentes, para las docentes, para los educadores ambientales populares. Trabajamos en un programa con bibliotecas, por ejemplo, ambientales, para llevar algunos títulos, fomentar la lectura, pero también una conciencia crítica sobre estos temas con títulos que las compañeras técnicas del Ministerio eligen con mucho amor también para poder dar esas discusiones. Hacemos programas de promoción, por ejemplo, de huerta y de soberanía alimentaria. Bien. Bueno, hay una inmensidad, trabajamos en una estrategia de educación ambiental jurisdiccional. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación para que en las currículas de los pibes y las pibas en la escuela estos temas aparezcan como temas claves y obligatorios a trabajar. Por supuesto, siempre hay un cerco, ¿no? También a veces mediático, cómo se quieren contar las cosas, y bueno, y grandes medios de comunicación que muchas veces tergiversan la información, pero creo que el rol de medios también como ustedes, que puedan dar este espacio para que podamos pensarlo, charlarlo, informar de otra manera, bueno, me parece que son claves, y yo confío en que hay que seguir participando y organizándose, porque me parece que esa es la forma. De hecho, el día que se trató la modificación afuera, en la Plaza de los Dos Congresos, hubo también una movilización masiva con un montón de espacios juveniles, pero también con un montón de ciudadanas de a pie que fueron movilizados por el tema. La policía los reprimió, pero ahí seguimos hasta entrar la noche, así que me parece que es esto, hay que seguir generando estos espacios, hay que acercar la información. Hay que, por supuesto, generar también desde el Estado las herramientas, ¿no? Para que eso llegue. Por supuesto. Ni hablar. Había mencionado al principio la posibilidad también de la puerta, digamos, o de una instancia judicial después de la aprobación de esta ley. ¿Por dónde crees que va? ¿Vamos por un conflicto entre las provincias por el recurso del agua? ¿O también mencionaste el acuerdo de Escazú, si tiene que ver también con la violación de ese acuerdo al cual la Argentina adhiere? Sí, nosotros creemos que hay una cuestión que tiene que ver claramente con la inconstitucionalidad de la norma en términos del artículo 41 y del 124. Por supuesto, también está el acuerdo de Escazú, que prevé una serie de cuestiones en relación a la audiencia, por ejemplo, pública, que tenía que ser de determinada manera, y esos reglamentos no fueron respetados, incluso fueron cambiados hasta el mismo día en el que la audiencia comenzaba. A la gente que iba a hablar, primero le habían dicho que eran 5 minutos, y llegaban a la audiencia y les decían que eran 4. Claro. No se explicaron los criterios de selección de quién participaba y por qué, nunca, porque algunos pudieron hablar y otros no pudieron hablar. La Ley General del Ambiente, hay un montón de lugares por los que nosotros creemos que esta modificación realmente no tiene ningún tipo de sustento jurídico, pero tampoco realmente en términos de que mejore, digamos, que es una modificación que mejore la calidad de vida de nadie, ¿no? Tal cual. Sin ir más lejos, lo que hace justamente es vulnerar nuestro derecho a un ambiente sano, habilitando determinadas actividades en ambientes que deberían ser protegidos por el recurso estratégico que protegen, justamente. Bien. Tamara, te agradecemos mucho la comunicación. Y bueno, no, por favor, estemos atentos, porque ahora se van a venir las discusiones también de tierras y de la modificación de la ley de fuegos, así que está bueno que demos estos espacios para que también la ciudadanía se pueda informar y seamos cada vez más los que podamos decir que no estamos de acuerdo con este tipo de modificaciones, para que también quienes están en el Congreso representando al pueblo puedan escuchar
las voces cada vez más fuertes, ¿no? Bien, ahora cuando se dé entonces esa Sí. discusión, sí estaría bueno para ir retomar también el diálogo y seguir el tratamiento. Perfecto, a disposición. Muy Un bien. saludo Muchísimas grande y gracias. buen fin de semana para ustedes y para toda la audiencia. Igualmente. Igualmente, Tamara, muchas Chau, gracias. chau. Tamara Basteiro hablaba con nosotros, subsecretaria de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires, Exacto. sobre la reforma ambiental y como ella misma nos dijo, tiene capítulos que se van a estar seguramente tratando y viendo ahora mismo nomás. Exacto. Sabes que justamente también hay una campaña por Greenpeace, eso le quería consultar, por el hecho de vamos por la demanda colectiva más grande de la historia, en el que vos te podés anotar justamente para hacer las firmas para generar la demanda respecto a esta reforma. Ujú. Yo veo a muchos y a muchas movilizados por esta situación. También pasaba esto, de que hay un montón de gente que hasta el día de hoy se come el discurso de no va a pasar nada, esto nos va a hacer crecer, la industria va a crecer, vamos a conseguir más trabajo. ¿Pero a costa de qué? Sí, ¿Hay pruebas de eso? ¿Hay pruebas de que eso podría llegar a pasar? La realidad es que no. siempre hay una promesa además de crecimiento Exacto. futuro que, bueno, cuando Sí, llega, de ¿no? cuándo llega, pero bueno, Por ahora no se ve. no. 22 minutos pasan de las 5 de la tarde, quédense con nosotros, vamos a escuchar algo de música, todavía nos queda un montón que hablar, no hablamos del sindicato, por ejemplo. No hablamos del sindicato.